Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver vectores en 2 y 3 dimensiones. Vamos a verlo tanto aplicado para formulación como medios de cultivo como algún uso general. Y bueno, para empezar tenemos que definir qué son los vectores. Los vectores son una representación de una magnitud vectorial en el espacio, ya sea en un plano o en un volumen. Y bueno, entonces muchos van a preguntar qué rayos es una magnitud. Una magnitud es simplemente aquello que podemos medir, por ejemplo, el tiempo, la masa, la distancia, todo eso son magnitudes, pero no todas las magnitudes pueden ser vectores. Para que una magnitud sea un vector tiene que tener una dirección y un sentido. Por ejemplo, si yo pregunto cuánto mide una pista para correr, entonces me van a decir, pues, mide 400 metros. Eso no es un vector porque no va a ningún lado. Pero si yo pregunto, por ejemplo, una tortillería por aquí y me contestan, hay una a 400 metros, entonces necesito que sea un vector porque necesito preguntar para dónde queda. Es decir, me tienen que dar dirección y sentido. No basta nada más con la magnitud, que son los 400 metros. Y bueno, entonces, para que sea una magnitud, un vector tiene que tener dirección y sentido. Y entonces significa que va hacia algún lado. Si se representan los vectores en un plano, los vectores se dice que son 2D, es decir, cuando son representados en el eje cartesiano, en el eje X y Y. Y bueno, primero se debe de dar la coordenada que tiene en el eje X y después la que tiene en el eje Y. Y ya después vemos la dirección y el sentido, es decir, hacia dónde van. Y siempre se debe de respetar ese orden, primero la X y luego la Y. Por ejemplo, algunos vectores en 2D es el tiro parabólico. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota al aire, esta va a describir este tipo de movimiento. Entonces, dicha pelota, la distancia que recorre, la distancia longitudinal que recorre, esta es la posición X, mientras que la altura va siendo la posición Y. Y bueno, en general todos los movimientos como en una rampa o aquellos que se lleven a cabo nada más en un plano, todos estos son vectores 2D o también se les representa como R2. Ahora, los vectores 3D o en tres dimensiones o también se les representa como R3 son aquellos que describen un movimiento, por ejemplo, en un volumen confinado, que se mueven en un plano perdón, en un volumen que se puede describir por los ejes X, Y y Z. Y bueno, en este caso se representan así como se logra ver en un volumen confinado donde cada dimensión representa uno de los ejes. Y bueno, ejemplos de estos tenemos varios. Por ejemplo, si tú lanzas una pelota y esta choca contra la pared y no regresa exactamente a la posición donde estaba, tú ya tienes que especificar tres dimensiones para saber en qué posición se encuentra la pelota con respecto al movimiento que ha descrito o con respecto al tiempo. También otro ejemplo son la interacción entre varios objetos que están en un mismo espacio, ya sean planos, figuras geométricas, etc. Y bueno, otra representación todavía más simple, más fácil de visualizar, es por ejemplo las dimensiones de una habitación. La profundidad, el largo y la altura son las tres dimensiones que necesitamos para representar un vector en cualquier posición de la habitación. Y bueno, también como habíamos mencionado, entonces la posición en el espacio de un objeto también se puede representar como un vector en tres dimensiones. Nada más tienes que especificar en qué posición se encuentra tanto de altura, profundidad o longitud. Pero hay otra manera menos común de verlos y es, por ejemplo, en la información nutricional de algunas sustancias. Bueno, aquí vemos representado que X sustancia podría tener proteínas, grasas y carbohidratos. Y sí es un litro de leche donde saqué esta información. Este, y bueno, es aquí donde encontramos una de las aplicaciones de los vectores en el área biológica, donde cada parte de la composición de una sustancia es una dimensión. Entonces vamos a ver la combinación lineal de vectores para diseñar formulaciones de medios de cultivo, aunque también se puede aplicar para buffers y cálculo de diseño para soluciones patrón. Entonces, para el caso de la composición de una solución, cada componente es una dimensión. Entonces, por ejemplo, si tenemos un suero, de esos que se utilizan para hidratar, este,
vemos que tiene, por ejemplo, por cada 1000 mililitros 30 miliequivalentes de sodio, 20 miliequivalentes de potasio y 15 miliequivalentes de magnesio. Entonces cada uno de estos lo podemos representar como una dimensión para que pueda ser visualizado como un problema matemático. Entonces el sodio pertenece a la dimensión de las X, el potasio decimos que es la dimensión y el magnesio la dimensión Z. Y entonces ya la representación como vector, utilizando este esquema de X, Y, Z, quedaría 30, 20 y 15. Entonces, repitiendo nuevamente, este es el sodio, el potasio y el magnesio. Entonces es 30, 20, 15. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si un cuarto mide 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 2.5 metros de alto, ¿cómo se escribirían sus dimensiones en componentes vectoriales? Bueno, pues podemos decir que el largo es la dimensión X, el ancho es la dimensión Y la altura es la dimensión Z. Entonces queda descrito así como 3,2, 2.5. Otra cosa importante que hay que saber de los vectores es que una vez que se escriben en la nomenclatura X, Y, Z, solo se pueden sumar las magnitudes de la misma dimensión, es decir, X con X, Y con y Z con Z. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta siempre. Cuando multiplicamos un vector por un escalar, es decir, un número cualquiera, el que exista, el que se te ocurra, ese número es un escalar. Entonces, este escalar multiplica a cada dimensión. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector 2,5.1,7 multiplicado por el vector 3, entonces, perdón, por el escalar 3, entonces el 3 va a multiplicar al 2, al 5.1 y al 3, al 3 también por el 7. Entonces, realizando la operación, entonces tenemos que 3 por 2 son 6, 3 por 5.1 son 15.3 y 3 por 7 son 21. Y bueno, también tenemos otro ejemplo, el vector 0.6 menos 4 y 2. Entonces, el menos 2 va a multiplicar al punto 6, al menos 4 y al 2, quedando de esta manera. 2 por punto 6 negativo me da menos 1.2. Menos 2 por menos 4 da más 8. Y menos 2 por 2 da 4. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de una combinación lineal en R2. Vamos a suponer que deseamos formular una bebida dietética que debe de tener proteína y fibra. Para esto debe de tener 10 gramos de fibra, 45 gramos de proteína. Y vamos a suponer que partimos de fibra en polvo y proteína en polvo, las cuales están completamente puras, es decir, están al 100%. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos gramos necesitamos adicionar de cada una para hacer dicha formulación? Bueno, entonces la respuesta en este caso es un poco simple, porque dices, bueno, si está 10 y 45 de la otra, entonces pues le agrego 10 y 45, total están en polvo y están puras, pues le agrego estas cantidades. En este caso es muy simple de dilucidar el resultado, pero vamos a hacerlo de una manera matemática para poder solucionar cosas que por la intuición no podríamos, tenemos que hacer ecuaciones. Bueno. Entonces vamos a designar las dimensiones para esto. Vamos a decir que entonces X es la fibra y 45 la proteína y entonces, X es la fibra y la Y es la proteína y sus magnitudes son 10 de fibra, 45 de proteína. Entonces, si dilucidamos la pureza de cada uno, la fibra, sus componentes vectoriales serían 100% fibra, 0% proteína. Mientras que de la proteína son 0% fibra, 100% proteína. Y bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer para encontrar el sistema solución es que hay que buscar dos escalares que al multiplicarse por nuestras dimensiones, que es la fibra y la proteína, es decir, X y Y, nos puedan dar los valores que estamos buscando. Entonces, la formulación que necesitamos es esta, 10,45. Los vectores de los cuales partimos son 1,0 y 0,1. Entonces, lo planteamos así. Este producto debe ser resultado de este escalar que multiplica a este vector más este otro escalar que multiplica a este vector.
Entonces ahora vamos a multiplicar los escalares. Esta es nuestra constante 1 y esta es nuestra constante 2. Entonces constante 1 por 1, constante 1. Constante 1 por 0 es 0 constante 1 o simplemente 0. La constante 2 por 0 es 0. La constante 2 por 1 es la constante 2. Entonces queda de esta manera simplificado. Entonces ahora este vector es resultado de la suma de estos dos vectores k1, 0 más 0, k2. Entonces ahora vamos a separar las ecuaciones. Esta k1, cuando la sumemos con el 0, nos tiene que dar 10. Este 45 tiene que ser el resultado de este 0 más esta k2. Entonces, para la x, que va siendo la fibra, tenemos esto. Entonces, solucionando el sistema de ecuaciones, tenemos que entonces k1 vale 10. Para la y, entonces tenemos que 45 debe ser resultado de 0 más k2. Y tenemos esto. Entonces, solucionando este sistema de ecuaciones, tenemos que la constante 1 vale 10, la constante 2 vale 45. Entonces, tenemos que pesar 10 gramos de fibra y 45 gramos de proteína para hacer nuestra formulación, lo cual ya sabíamos de antemano. Pero ahora que ya hemos sentado la base matemática de cómo se soluciona, vamos a ver ejemplos más complicados que no se pueden resolver por la intuición. Y bueno, entonces el sistema solución queda de esta manera. Las coordenadas x y y son de fibra y del componente. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a complicar el sistema. Ahora vamos a decir que vamos a hacer la misma formulación, pero ahora ahora las sustancias de las cuales les partimos están al 50%. Es decir, están diluidas o están contaminadas o no están puras, etc. Pero están al 50%. Entonces, si están a la mitad, debo de agregar el doble para lograr el mismo resultado. Entonces, por intuición podría decir que entonces necesito 20 gramos de la fibra y 90 de la proteína. Pero bueno, vamos a hacer la formulación. Entonces, esto es lo que nosotros queremos obtener. Un vector que tenga las dimensiones 10,45. Partimos del vector 0.5,0 y 0,5. Entonces, bueno, lo que habíamos mencionado, que cada vector tiene que estar bueno, cada vector va a quedar multiplicado por 2 para llegar al mismo resultado. Pero bueno, entonces vamos a hacer la ecuación. La constante 1 va a multiplicar al punto 5 y al 0. La constante 2 va a multiplicar al 0 y al punto 5. Entonces queda desarrollado de esta manera: 0.5K1, 0K1 más 0K2, 0.5K2. Entonces, simplificando, queda de esta manera. Los ceros los escribimos literalmente como 0. Entonces la primera ecuación queda así. El 10 es igual a 0.5K1 más 0. Entonces, simplificando esta ecuación, queda de esta manera. Entonces, este punto 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces la constante 1 es igual a 20. Vamos a hacer el otro sistema ahora con el 45. El 45 debe ser la suma de este 0 más este 0.5K2. Queda de esta manera. Entonces el 0 lo eliminamos, y simplemente queda 45 es igual a 0.5K2. Este 0.5 nuevamente va a pasar dividiendo al otro lado, y queda 45 entre 0.5, toca a 90. Y son las cantidades que necesitamos de la formulación. Vamos a hacerlo todavía más complicado para ver ya las aplicaciones en algo que no puede ser tan obvio. Ahora, se va a preparar un medio que lleva 25 gramos de proteína y 30 gramos de carbohidrato. Para lo cual vamos a partir de extracto de papa, el cual tiene 75% de carbohidratos y 8% de proteínas. También se va a usar extracto de carne, el cual tiene 65% de proteínas y 2% de carbohidratos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuántos gramos se requieren de cada ingrediente para hacer la formulación? Y bueno, entonces vamos a ver que la proteína la llamamos X, los carbohidratos los llamamos Y entonces el vector del medio de cultivo queda así: 25,30. Y los vectores de los cuales vamos a partir son estos.
Entonces, la papa al tener 8% de proteína, solamente su composición en X es 0.08. Mientras que como tiene 75% de carbohidratos, la composición es 0.75. Ahora, por otro lado, la carne, como tiene 65% de proteína, entonces va a ser 0.65 y como tiene 2% de carbohidratos, entonces su composición en el eje de las Y es 0.02. Entonces la ecuación queda de esta manera. La constante 1 va a multiplicar al punto 8 y al punto 75 más la constante 2 que multiplica al punto 65 más punto 2. Entonces desglosando queda de esta manera. Ahora, este 25 debe de salir del resultado de la suma de 0.08K1 más 0.65K2 y lo escribimos de esta manera. Este 30 sale de la suma de 0.75K1 más 0.02K2. Y bueno, resolviendo este sistema de ecuaciones, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso significa que debemos de aplicar alguno de los métodos de solución de ecuaciones con dos incógnitas, como si fuera X y Y, suma y resta, multiplicación y división, el que sea. Y usando nuestro método favorito, incluso hay calculadoras que resuelven estos sistemas, vamos a obtener que entonces la constante K1 vale 39.1 y la constante K2 vale 33.64. Es decir, que necesitamos agregar 39 gramos de un ingrediente y del otro 33.6 gramos. Bueno, ahora vamos a formular un medio que tenga 3 ingredientes. Vamos a complicarlo un poquito más. Entonces, como ahora tiene 3 ingredientes, para darle solución necesitamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y bueno, entonces, los ingredientes a partir de los cuales vamos a partir son estos. Vamos a partir de huevo líquido, yema de huevo líquido, harina de papa y harina de soya. Y esta es la información nutricional de cada uno. Esta es su composición en proteínas, la composición en carbohidratos y la composición en grasas. Y bueno, ahora la pregunta es cuánto necesitamos pesar de cada ingrediente para realizar esta formulación. 50 gramos de proteínas, 80 gramos de carbohidratos y 25 gramos de grasas. Todo esto por litro. Entonces llamamos a las proteínas X, los carbohidratos Y y las grasas Z. Entonces el vector que vamos a construir tiene estas dimensiones: 50 de aquí de las proteínas, 80 de aquí de los carbohidratos y 25 de aquí de las grasas. Y bueno, entonces el vector del medio de cultivo queda de esta manera. Entonces vamos a hacer las ecuaciones. Los vectores a partir de los cuales vamos a partir son estos. La yema, al tener 16.2, su composición en proteínas es 0.162, de carbohidratos 3.6, 0.36, de grasas 27.06, entonces queda 0.2706. Y así con cada uno de los ingredientes, como se logra apreciar. Entonces, el sistema que vamos a resolver es el siguiente. Este es el sistema. Entonces, este vector tiene que salir de la combinación lineal de estos tres vectores que tenemos aquí, cada uno multiplicado por una constante. Este multiplicado por la constante K1, por la constante K2 y la constante K3. Entonces, aquí tenemos la constante K1 que multiplica a los componentes de la yema, más la constante K2 que multiplica a los componentes de la papa, más la constante K3 que multiplica a los componentes de la soya. Entonces generamos el sistema de ecuaciones a partir de aquí. Entonces desarrollamos el sistema. Entonces vamos a tener que la constante K1 multiplica al punto 162 y aquí lo ponemos. Esta constante K2 multiplica al punto 0.3 y la ponemos acá. Esta constante K3 multiplica al 0.43 y la ponemos acá. Y todos estos tres vectores me tienen que dar el componente X, que es 50. Esta misma K1 multiplica al 0.036 y lo ponemos aquí. Esta constante K2 multiplica al 0.728 y lo ponemos aquí. La constante K3 multiplica al 0.15 y lo ponemos aquí. Y todos estos sumados me tienen que dar la componente Y. Y hacemos exactamente lo mismo para Z. Este 25 va aquí, mientras que la K1 multiplicada por su componente Z
junto con la constante K2 multiplicado por su componente Z y la constante K3 también. Entonces ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas cada uno. Podemos hacer un sistema de ecuaciones, podemos hacer matrices, determinantes, un Gauss-Jordan, cualquier sistema para resolverlos, o incluso usar la calculadora. Hay muchas calculadoras científicas resuelven sistemas de ecuaciones de tres incógnitas, o algunos programas matemáticos, pero bueno. Entonces, sin importar el método que utilicemos, el resultado debe de ser el siguiente. Necesitamos 34 gramos del componente 1, 88 del 2 y 96 del 3. Es decir, 34.74 gramos de huevo, 88.19 del componente 2 y 96.52 del otro. Y bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo ya de uso general, que son los que se encuentran más comúnmente. Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar que este vector que tiene coordenadas 5,6,3 es resultado de una combinación lineal de los otros de estos tres vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Entonces, es el procedimiento que ya habíamos visto. Planteamos las ecuaciones. Aquí están nuestros cuatro vectores. El vector que es el que deseamos conocer es el vector 0, aquí está. Es resultado de la constante K1 que multiplica al vector 1, que es la constante K2 que multiplica al vector 2, que es este otro, y la constante K3 que multiplica al tercer vector, a B3. Entonces, desarrollando el sistema, vemos 3K1, 5K1, menos 1K1 más K2 por menos 2 da menos 2K, K2 por 7 da 7K2, K2 por 8 da 8K2 más el resultado de este producto también. Y bueno, entonces haciendo el sistema de ecuaciones, este 5 debe de resultar de la suma de 3K1, aquí está, menos 2K2, aquí está, y más 1K3, la cual aquí está. Entonces hacemos lo mismo para este 6, que es la Y. Este 6 es igual a 5K1, 7K2 y menos 5K3. Ahí está. Entonces lo mismo para el 37. Ese 37 también sale de las otras sumas. 37 es igual a menos 1K1, ahí. 8K2 y 3K3. Ahí está. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, por el método nuevamente que querramos, vamos a obtener que K1 vale 2, K2 vale 3 y K3 vale 5. Y bueno, así es como se tienden a encontrar más fácilmente estos productos, perdón, esta combinación lineal de vectores para originar un vector a partir de otros tres. Es lo mismo que estamos viendo con los medios de cultivo. Nosotros queremos un medio de cultivo diseñarlo a partir de tres ingredientes, entonces, ¿cuánto debemos de agregar de cada ingrediente? Pues es una combinación lineal. Y esto es bueno, esto es una de las aplicaciones para la combinación lineal de vectores, y es así como se resuelve. Y bueno, podemos comprobar que nuestro resultado es correcto haciendo la simple multiplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a multiplicar el vector K1 por 2, el vector K2 por 3 y el vector 3 por K5. Entonces queda así: 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, menos 1 por 2 da menos 2, menos 2 por 3 da menos 6, 7 por 3 da 21, 8 por 3 da 24, 1 por 5 da 5, menos 5 por 5 da menos 25 y 3 por 5 da 15. Entonces ya tenemos estos tres vectores que fueron multiplicados cada uno por su constante. Al sumarlos, por ejemplo, 6 con 6 se anulan y nada más nos queda 5. Al sumar el 10 más 21 menos 25 nos da 6. Menos 2 más 24 da menos 22. Esto más 15 nos da 37. Y bueno, eso fue todo y es una de las aplicaciones de la combinación lineal de vectores. Espero les sea de mucha utilidad y pues nos estamos viendo en el canal. Muchas gracias. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Hasta luego.